Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Les voy a estar compartiendo el material para que vamos a estar utilizando para la clase del día de hoy. Muy bien. En la clase del día de hoy vamos a estar hablando sobre el derecho a la igualdad y no discriminación. Este es un tema muy interesante. Es un tema que comúnmente lo vemos en el día con día. Vemos que podemos observar que en diferentes lugares aún se sigue em, sin respetar este derecho. Otras veces em, nos damos cuenta que hay modos en los que utilizan cierto tipo de métodos para poder, em, para poder em, estar implementando estrategias o haciendo diferentes tipos de em, actividades para poder respetar este derecho. Nos vamos a ir dando cuenta eh, conforme avance el tema. Me gustaría que ustedes tuvieran ese, esa iniciativa, esa mente un poquito más amplia que les permitiera identificar en el día a día dónde es donde se vulnera este derecho, dónde se vulnera un poquito más este derecho, en donde puede ser, donde se respeta más, en donde lo ven que o lo han visto que se respete, en donde han visto que no, qué medidas pueden implementar en tal lugar o en tal sector, etcétera. Entonces, este tema nos va a permitir el tener un panorama un poquito más abierto y el poder opinar nosotros sobre, em, sobre cómo se puede implementar, cómo se puede el motivar a las personas, el dar a conocer, el que conozcan este tipo de derechos que les pertenecen a todas las personas sin discriminación alguna, sin importar su religión, sin importar su raza, su género, etcétera, etcétera, etcétera. Por el simple hecho de haber nacido, tienen estos derechos. Entonces, vamos a ver también cómo se van relacionando unos derechos con otros, como ya nos dimos cuenta en temas pasados, que si se vulnera un derecho, se lleva otro consigo. Entonces, el vulnerar un derecho te vulnera otros muchos. Entonces, vamos a comenzar. El derecho a la igualdad y a la no discriminación es un principio fundamental de los derechos humanos que establece que todas las personas deben recibir un trato equitativo sin importar las características personales, sin importar si la persona le gusta cierto tipo de cosas, sin importar que a la persona le guste em, eh, o crea en diferentes cosas, sin importar que sea una minoría, este tipo de personas, sin importar que tengan un color de piel diferente, que tengan un idioma diferente, que tengan gustos diferentes, se visten diferente, etcétera. Sin importar absolutamente nada, tienen este derecho de recibir un trato equitativo. ¿Y por qué decimos equitativo? Porque no es lo mismo, siempre ponen un ejemplo de un niño, de una escalera y una persona pues chaparrita o bueno, un niño y un adulto. La escalera está del mismo tamaño, pero llega hasta cierta altura. Entonces, lo cual al adulto sí le permite acceder a las manzanas, pero al niño
aún le falta altura. Entonces no es lo mismo el proporcionarle las herramientas eh, a una persona sin ningún tipo de em, capacidad diferente. Entonces hay que tomar también esto en cuenta, lo vamos a ver más adelante. Este derecho va a ser esencial para que podamos garantizar que cada individuo puede disfrutar de sus derechos y libertades sin el temor de ser excluido o desfavorecido por razones de raza, género, orientación sexual, religión o cualquier otra condición que pudiese suscitar. Su importancia va a radicar eh, para poder promover la dignidad humana, la justicia social. En el ámbito internacional, documentos que son importantes para que protegen este tipo de derecho. Tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en los cuales se establece claramente el compromiso global con la igualdad y la no discriminación. Entonces les dejo em, unos minutitos esta diapositiva para que tomen los apuntes necesarios para el tema de los trabajos que hay que entregarlos y temas de evaluaciones en general, exámenes, etcétera. Entonces, les dejo un momentito para continuar. Y continuamos. Bases jurídicas del derecho a la igualdad y a la no discriminación. El derecho a la igualdad y no discriminación está respaldado, como todos los derechos, cada uno se respalda en diferentes bases jurídicas. En este caso contamos con una base sólida, tanto a nivel internacional como nacional. Como ya lo hemos visto en temas anteriores, este derecho se respalda por diferentes em, medios, tanto a nivel nacional como internacional. Es tan importante que incluso a nivel internacional lo vemos que se está procurando, que se está de alguna manera protegiendo este derecho. En el ámbito internacional tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. ¿Por qué contra la mujer? Porque sabemos que la discriminación a este grupo de, de personas eh, ha sido pues desde años. Desde siempre ha existido, siempre se ha discriminado a la mujer por eh, creer que es del sexo débil, por hacerla menos tanto a nivel em, personal como laboral, eh, como social. Entonces, en todos los ámbitos siempre ha existido este tipo de discriminación. Actualmente ya existen medios que quieren eh, eliminar toda esta discriminación que existe contra las mujeres. Eh, Sabemos que el incluirnos en la elección popular
Es algo, mm, es algo que acaba de pasar hace unos años atrás. Entonces, incluso el incluir la paridad de género, el pedirle a los partidos políticos que exista cierta cantidad de mujeres dentro del partido, cierta cantidad de diputadas, cierta cantidad em, de personas que integran el partido. Entonces, es algo, son estrategias que se están implementando día a día para prevenir este tipo de discriminaciones en contra de las mujeres, porque antes eran puros hombres los que estaban en el gobierno, eran puros hombres los que tomaban las decisiones, eran puros hombres los que trabajaban, etcétera. Entonces, se está aprendiendo a cómo implementar todo este tipo de estrategias para eliminar em, pues este tipo de discriminación en contra de la mujer. Existen muchas más. Me gustaría que ustedes se pusieran a pensar en cuáles han visto, qué estrategias han visto por parte del gobierno, qué estrategias han visto por parte de la sociedad, etcétera, que han permitido el evitar la discriminación en contra de las mujeres. Un ejemplo que les comenté era ese, que ya piden 50-50, 50 mujeres, 50 hombres para la integración del partido. Em, Existen muchas más, ya no se permite en cuanto a lo laboral, ya no se permite que una mujer gane menos si realiza el mismo trabajo que un hombre y hay muchísimas más. Entonces me gustaría que ustedes pensaran, que tuvieran la mente un poquito más abierta, que estuviera más amplia, que ahorita estén pensando en qué estrategias están utilizando, etcétera. Tenemos también la Convención sobre los Derechos del Niño. Esto nos damos cuenta que muchas veces a las niñas no le dan, bueno, no le dábamos el valor que realmente tenía el estarlos discriminando constantemente por ser niños, el estarlos em, privando de este derecho a la no discriminación. Estos dos son ejemplos importantes de tratados que buscan erradicar la discriminación y promover la igualdad de derechos, esto a nivel nacional, digo, a nivel internacional. A nivel nacional tenemos muchas constituciones, perdón, muchas constituciones incluyen este tipo de derechos que se obligan a los ciudadanos y al gobierno como tal a respetar a las personas y a no promover la discriminación y promover la igualdad de estos derechos. Entonces, estos van a reflejar el compromiso de los estados con estos principios internacionales. Tenemos las leyes y regulaciones nacionales que también juegan un papel muy importante en la implementación de estos derechos, que aseguran que las políticas y prácticas se alineen con los estándares internacionales, que vayan de la mano, no que se contradigan, que aquí diga se respete un derecho y luego en algo nacional que diga no se respeta, sino que vayan a la par, que ambos respeten los derechos, que ambos promuevan em, el respeto, la no discriminación y la igualdad. Entonces, les dejo un momentito la diapositiva para continuar.
Ok, continuamos. Formas de discriminación. Es fundamental que entendamos las diferentes formas de discriminación para abordar adecuadamente el derecho a la igualdad. La discriminación directa va a ocurrir cuando una persona es tratada de una manera desfavorable en comparación con otra en circunstancias similares, que es cuando, no sé, dos personas, una mujer y un hombre, tienen el mismo puesto, mismo horario, desempeñan lo mismo, hacen exactamente lo mismo y gana más el hombre por ser hombre que una mujer. A eso nos referimos con la discriminación directa. La discriminación directa se va a referir a eh, políticas o prácticas que aunque aparentemente son neutrales, afectan desproporcionadamente a ciertos grupos. Era lo que les comentaba de las manzanas, que si bien se les proporciona en general a todas las personas, no todas se enfrentan a ese tipo de problemas. Hay quienes necesitan otro tipo de apoyo, otro tipo de ayuda, necesitan un ejemplo. Mm, Se podría decir que em, mm, no sé, las rampas para personas con una discapacidad diferente se hacen rampas, sí, pero no hay, no sé, para personas que no pueden ver. Entonces, se le está proporcionando cierto tipo de apoyo a esas personas, pero pues hay quienes necesitan otro tipo de ayuda, necesitan otro tipo de em, pues apoyo para poder desempeñarse, desarrollarse como una persona eh, más práctico, como una persona que no necesita pues de otras personas que se puedan valer independientemente. Em, entonces ya entendimos lo que es la discriminación directa y la discriminación indirecta. Esto ya se refiere a las políticas prácticas que no va directamente hacia un grupo determinado en especial. Esto es como que crean leyes en general para beneficiar y no se enfocan en cierto grupo detenidamente. Tenemos la discriminación sistemática, se manifiesta en la estructura y los procesos de instituciones y sistemas, perpetuando desigualdades a lo largo del tiempo. Tenemos la discriminación interseccional. Esta se va a referir en el cual se analiza cómo diferentes formas de discriminación, como el racismo, el sexismo, pueden relacionarse y tener un impacto que se multiplica en individuos que enfrentan muchas formas de opresión. Entonces, les dejo un minutito la diapositiva para continuar con el siguiente tema. Ok. Mecanismos internacionales para la protección del derecho a la igualdad. Para proteger el derecho a la igualdad y no discriminación, existen varios mecanismos internacionales. Tenemos los comités de derechos humanos, como el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, que estos supervisan la implementación de convenciones internacionales y van a examinar los informes de los estados. Los procedimientos de quejas que van a permitir a los individuos presentar denuncias sobre violaciones de derechos ante organismos internacionales como el sistema de denuncias de la ONU, los relatores que son especiales, que estos investigan y reportan sobre violaciones específicas,
brindando una plataforma para abordar casos concretos de discriminación y de desigualdad. Entonces ya nos damos cuenta que hay diferentes mecanismos a nivel internacional que nos permiten cuidar este tipo de cosas. Entonces dejo un minutito esta diapositiva para continuar. Ok. Derechos y recursos a nivel nacional. A nivel nacional, las instituciones de derechos humanos van a jugar un papel muy importante en la promoción y protección de la desigualdad y no discriminación. Estas entidades, como las comisiones de derechos humanos, van a tener una responsabilidad de supervisar y garantizar el cumplimiento de los derechos. Existen también mecanismos de denuncia y apoyo que proporcionan asistencia a las víctimas de discriminación, que ayudan a presentar las quejas y acceder a recursos ya como tal legales. Y están los programas educativos y de sensibilización que son fundamentales para informar y educar a la población sobre la importancia de la igualdad y cómo prevenir la discriminación, fomentando una cultura de respeto y de justicia. Es muy importante que esto lo vayamos em, mm, dando a conocer, incluso nosotros en nuestra casa, en el día a día, personas pequeñas, niños pequeños, empieza todo desde casa, el darles este tipo de cultura, de decirle, no por que tenga diferentes gustos, no porque tenga diferentes creencias, no porque sea diferente a ti, a lo que crees, a lo que te gusta, no por eso vas eh, a discriminarlo, no por eso vas a hacerlo menos. Entonces, esto va desde casa y se implementa eh, de poco a poco con familiares, conocidos, etcétera. Puede ir creciendo y podemos hacer ya una cultura como tal de respeto, de armonía. Entonces, muchas de las veces, pues tratamos con gente ya muy adulta de que no discriminen. Muchas veces es muy difícil por lo mismo de que pues ya están grandes, ya tienen su cultura muy, bueno, sus creencias muy arraigadas, su forma de pensar muy arraigada. Entonces, el ver a una persona de manera diferente y con diferente vestimenta es como que no está bien visto por ellos por lo mismo. Sí se puede intentar, se puede tratar, hay que emplear todos los mecanismos posibles para hacerlos, pues que entiendan que hay personas que les gusta o creen en cosas diferentes. Entonces, hay que seguirlo implementando día a día con las personas que conocemos, amigos, familiares, hijos, eh, personas cercanas. Eso va a ser un granito de arena muy grande. Casos de estudio y ejemplos. Los casos de estudio van a proporcionar una perspectiva práctica sobre cómo se aborda el derecho a la igualdad y no discriminación a nivel internacional. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha manejado numerosos casos relacionados con la discriminación, que establece ya diferentes precedentes importantes. Si les interesa ahondar un poquito más en el tema, metes en Google, aparecen demasiados temas relacionados. A nivel nacional, cada país tiene ejemplos específicos, casos de discriminación que han sido llevados a los tribunales y las respuestas legales adoptadas varían según el contexto. Estos casos van a ofrecer lecciones aprendidas sobre cómo mejorar la legislación y las prácticas en la protección de los derechos humanos, mostrando tanto los desafíos como los avances en la lucha contra la discriminación. Entonces vamos a ver poco a poco el cómo diferentes países han implementado estrategias y qué tanto les han funcionado, qué tanto han cambiado, qué tanto ha mejorado el país con este tipo de estrategias. Entonces es un punto muy importante para ver qué también está haciendo México,
que también ha implementado, que ha tomado en cuenta de estos casos prácticos de otros países, eh, y el comparar. Son cosas muy importantes. Y en conclusión, ya hemos revisado los aspectos fundamentales del derecho a la igualdad y no discriminación, incluyendo sus bases jurídicas, formas de discriminación y los mecanismos internacionales y nacionales para su protección. Es importante el que entendamos lo importante, valga la redundancia, que es un compromiso continuo con estos principios, ya el avance que hay en una sociedad más igualitaria, que va a requerir un esfuerzo constante. Les invito a aplicar el conocimiento adquirido y a participar activamente en la promoción y protección de la igualdad, contribuyendo así con un entorno más justo, más respetuoso para todos, que era lo que les comentaba. Es importante el que nosotros vayamos implementándolo día con día, que vayamos implementando estrategias, el hablarlo, el hacerle saber a las personas, a nuestro círculo, qué cosas están ya mal vistas por el hecho de que traten mal a las personas por una idea diferente, por una creencia diferente, etcétera. Entonces, es importante el que lo tomemos en cuenta. No olviden realizar su actividad de la semana. Ya está en la plataforma. No olviden incluir su portada, incluir el nombre de la institución, escudo de la universidad, nombre completo, matrícula, asignatura, nombre del tutor, lugar, fecha, etcétera. Agregar su introducción, agregar eh, la conclusión y el desenlace. Todos recuerden que deben incluir las referencias. No olviden citarlo, ponerlo en formato APA, por favor, y entregarlo antes de la fecha límite. Ya está en la plataforma la actividad. Espero que haya sido una clase muy provechosa, que hayan aprendido a cómo aplicar este tipo de mm, estrategias, cómo influye en la sociedad y cómo es que el gobierno y hay políticas que se encargan de prevenir este tipo de discriminación. Cualquier duda que les llegue a suscitar durante eh, estos días, ya sea de la actividad, de lo que acabo de abordar del tema, me lo pueden hacer saber ya sea ahorita en comentarios, en la misma página. Yo voy a estar disponible para contestarles cualquier duda. Y esto sería todo por la clase del día de hoy. Espero que tengan un bonito día. Gracias.